Bienvenidos a nuestra iglesia, bienvenidos a esta campaña o a este énfasis, esta serie que estamos desarrollando estas semanas que se llama Una vida con propósito, donde estamos explorando a través de las predicaciones, a través de los grupos pequeños, que gracias al Señor nos ha permitido conformar 4 grupos pequeños más los niños que están funcionando también como un grupo pequeño. Eso nos da un buen grupo de participantes de esta experiencia de 40 días con propósito, donde estamos reflexionando acerca de la pregunta ¿para qué estoy aquí en la tierra? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder durante este tiempo, y en estos 40 días lo que queremos es cada día ir conociendo más al Señor. Ya vimos la primera semana el primer propósito, que se trata de conocer a Dios y amarlo, y eso lo llamamos adorar. Entonces el primer propósito por el cual fuimos creados fue para adorar a Dios. Y hoy vamos a compartir el segundo propósito de esta serie. Y el segundo propósito lo podemos titular fuiste planeado para la familia de Dios. Fuiste planeado para la familia de Dios. Dios nos crea para tener una relación de amor con nosotros, como lo vimos la semana pasada, pero no se queda allí, sino que Él también nos quiere hacer formar parte de una familia. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y hay una frase destacada allí: a fin de llevar a ¿quiénes? A muchos hijos. Entonces el Señor tenía un propósito no solamente con nosotros, sino con muchos hijos. Y ese mismo texto, en la versión Palabra de Dios para Todo, me gusta cómo lo dice. Dice: Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza ¿con quién? Con muchos hijos. Y eso nos ubica a nosotros allí de manera individual, pero también en un conjunto con muchos hijos. Dios planificó todo, así como un padre, así como un papá, cuando espera tener un bebé, planifica todo, organiza todo, prepara el cuarto, tiene todo preparado. Bueno, el Señor preparó todo para la creación. Y Él creó todo el universo, 5 días para crear todo, para luego poner al ser humano. Pero ese ser humano iba a relacionarse con los demás. Me gusta mucho una frase de una canción del cantante cristiano Jesús Adrián Romero, donde dice que Él ha hecho todo lo que existe para llamar mi atención. Es decir, Él preparó todo para llamar nuestra atención, para que le adoremos, como vimos la semana pasada. Pero también Dios nos iba a dar hermanitos, ¿no? Como los papás que quieren tener muchos hijos. Entonces tenemos hermanitos. Entonces, y todo eso gracias al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 5 tiene la misma idea. Dice: nos predestinó, hablando del Señor, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Otra versión dice: Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo, y eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Es decir, no fue nada nuevo. Dios siempre tuvo planificado no solamente convertirnos en hijos suyos, adoptarnos como hijos suyos, sino también que formáramos parte de una familia. Y esa familia le llamamos la familia de Dios. Por eso mi segundo propósito es que integrar la familia de Dios. Si está anotando, llévese esa idea. Segundo propósito, integrar la familia de Dios. ¿Por qué? Porque la familia terrenal, como su mismo nombre lo dice, va a llegar un momento donde va a terminar mientras estemos aquí en la tierra. Y realmente, aunque la familia terrenal tiene importancia, y no estoy diciendo que no, pero la familia espiritual, la familia de Dios tiene duración en la eternidad, como lo vimos la semana pasada. Si fuimos creados para vivir en la eternidad, entonces tenemos una familia que va a pasar la eternidad
con nosotros. Dios quiere que practiquemos el amor con nuestros hermanos. No nos hizo seres aislados. Entonces, Él nos hizo seres para relacionarnos, para amar a otras personas. Dios también quiere que nosotros amemos como Él ama. Y en la eternidad vamos a estar con Dios y con nuestros hermanos espirituales. Entonces tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. La Biblia llama a eso comunión. Entonces, la misma idea, tener comunión es amar a la familia de Dios. ¿Qué es comunión? La palabra que encontramos en la Biblia a veces se traduce compañerismo, es la palabra en el idioma original koinonía. Es una palabra que a veces se traduce compañerismo, pero a veces creemos que el compañerismo es el encuentro casual, el saludo, y cómo estás bien, cómo estuvo la semana, chévere, y creemos que ya hicimos compañerismo, ya tuvimos comunión. Pero no es el concepto bíblico de comunión. Comunión tampoco es como se enseña en la iglesia tradicional, que es participar del sacramento de comer el pan y comer el vino. Eso no es comunión. En la palabra de Dios, cuando se habla de comunión, está hablando de compañerismo, de comunión con el Señor primeramente, pero también comunión con los demás, comunión con los hermanos. Y otro texto que sustenta esta idea está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21, donde dice, Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Ame también a su hermano. No se puede separar. Es como un padre, todos los que somos padres, nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos amen a nosotros, pero también que se amen entre ellos. Y es el mandato que el Señor da. El que ame a Dios tiene que amar a sus hermanos. Es una manera de agradar al Padre. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, el Señor dejó preparado, el autor del libro Una vida con propósito le llama un laboratorio para que nosotros pongamos en práctica el amor entre los hermanos. ¿Y cuál es ese laboratorio? ¿Cuál es? La iglesia. La iglesia. Y Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, la última parte del 14 y la primera parte del 15, dice: escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios ha dejado instrucciones para comportarse en la casa de Dios, pero la palabra que se traduce ahí, casa, es una palabra en el idioma original, es la palabra oikos, que literalmente puede significar casa, pero también significa familia. Por eso algunas versiones traducen, la versión Dios habla hoy, dice cómo comportarse con la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios? La iglesia del Dios viviente. La iglesia es el laboratorio, por decirlo de alguna manera, que el Señor dejó, que el Señor preparó, para que aprendamos y apliquemos el amor fraternal, la comunión, el compañerismo. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos del local, porque ese es un concepto también que a veces mal usamos y decimos, voy a la iglesia. No, la iglesia, voy al local de la iglesia, o voy al lugar donde se reúne la iglesia, o la sede, o las instalaciones, el término que usted quiera ponerle. Pero la iglesia es la familia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes brevemente cuáles son los 4 niveles de comunión en la iglesia. Basado en las lecturas que estamos haciendo, ustedes acaban de terminar, si van al día, espero que vayan al día, acaban de terminar las lecturas que tienen que ver con el primer propósito. A partir de mañana empiezan las lecturas de este segundo propósito. Y el segundo propósito nos enseña 4 niveles de comunión en la iglesia. Porque comunión con la iglesia no es nada más venir. Vine a la iglesia, ya hice comunión con mis hermanos. No, hay 4 niveles. Y lo que quiero en esta mañana es que veamos esos 4 niveles y nos ubiquemos. ¿En cuál nivel de comunión estoy yo con el cuerpo de Cristo? Dios dejó la iglesia, repito,
columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo, como ese lugar para poner en práctica. Entonces, yo tengo que evaluar o medir mi comunión en relación a cómo está mi comunión con la iglesia. ¿Estamos listos entonces para ver esos 4 niveles? El primer nivel de los 4 niveles de comunión se llama el nivel de membresía y se describe como elegir pertenecer. Ese es el nivel más básico, más elemental. Y yo voy a imaginarme, aquí está la iglesia, el primer nivel es el primer pasito que yo doy para acercarme, para tener comunión. Y es el nivel de membresía. Es algo voluntario, es algo que alguien elige. Ciertamente, cuando creemos en el Señor Jesucristo, pasamos a formar parte de la iglesia universal, por decirlo de alguna manera, que la Biblia también habla de la iglesia en términos de la iglesia universal, la iglesia espiritual. Pero para tener comunión con mis hermanos, yo tengo que hacerme miembro de una iglesia. Y ese es el primer paso de una congregación local. Elijo una y decido formar parte de esa. Nunca va a encontrar la iglesia perfecta porque no existe. Y si la consigue, váyase porque a lo mejor la puede usted echar a perder. Entonces, siempre va a llegar un momento donde vamos a escoger una iglesia y damos el primer paso. Decido formar parte de la membresía. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegidos y miembros de la familia de Dios. ¿Ok? La Biblia usa el término miembro para describir esa primera relación de comunión con la iglesia. Y es interesante porque la palabra que se traduce aquí en Efesios, por lo menos la que se usa aquí en Efesios capítulo 2, y se traduce miembro, es la palabra oikeios, que es una palabra que está conectada con la que les mencioné hace un momento, oikos, de casa, familia. Entonces, oikeios significa literalmente de la casa. De hecho, se puede traducir como algo doméstico. Pero aquí se traduce como miembro porque pertenece a la casa, pertenece a la familia de Dios. Entonces, la membresía de la iglesia es la decisión de pertenecer, es la decisión de integrarse a una iglesia. Yo dejo de ser un espectador o de alguien que solo estoy visitando una iglesia o estoy yendo con regularidad a una iglesia y yo decido ser parte de la iglesia, y eso es membresía. Hay personas que dicen: no, yo soy cristiano pero sin iglesia. Eso suena extraño. Eso suena como que alguien diga: yo soy futbolista. ¿Y dónde juega? No, no tengo equipo. O yo soy beisbolista. Ay, ¿en qué equipo juega? No, no tengo equipo. ¿Verdad que suena extraño? Entonces, nadie puede decir: yo soy deportista y no estoy en un equipo deportivo. O yo soy músico y no formo parte de algún grupo, no toco, a menos que sea solista. O yo soy una abeja sin colmena. O yo soy un soldado. ¿Y a qué batallón pertenece? Ah, no tengo ninguno. ¿No? Si un soldado forma parte de algo, aunque sea, no voy a nombrar esa mejor. No somos extraños. La palabra de Dios dice: no somos extraños, no somos huérfanos. ¿Por qué? Porque formamos parte de una iglesia. ¿Y por qué es necesario que formamos parte de una iglesia? Porque trae beneficios para ti, pero también trae beneficios para los demás. Y esos beneficios usted lo va a encontrar en las lecturas de esta semana. Yo no voy a hablar hoy de esos beneficios, pero trae beneficios formar parte de la iglesia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 5: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Por qué se les llama miembros? Porque forman parte de un cuerpo. Es un concepto bíblico y que lo encontramos varias veces en la Escritura.
el concepto de miembros, en este texto, en Romanos capítulo 12, usa otra palabra, que es la palabra melos, que significa parte de, o sea, forma parte de un cuerpo, pero está unido a los demás. La misma palabra puede traducirse extremidad, porque la extremidad es una parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, es una parte inseparable del cuerpo. Hay una gran diferencia entre un miembro del cuerpo y un accesorio. Yo tengo aquí un accesorio, por ejemplo, mi reloj es un accesorio, pero no es parte de mi cuerpo. Puede ir conmigo, pero puede ser que un día se me quedó, ¿verdad? Entonces, miembro es algo que forma parte y no se puede despegar porque está comprometido con el cuerpo. Y eso es lo que el Señor quiere, que como creyentes en Cristo, por eso quiere que formemos parte de la membresía de una iglesia, porque es un compromiso. Dejo de ser un espectador, dejo de ser un visitante y me hago miembro. El problema es que hay personas que no quieren comprometerse con iglesias. Hoy en día es muy de moda ver personas que dicen que no, bueno, mi iglesia está por internet. Yo escucho predicaciones y yo veo el culto, pero no es lo mismo porque usted no está poniendo en práctica la coinonía o el compañerismo o la comunión. Puede que saque un beneficio de escuchar un buen mensaje, un mensaje bíblico, puede que usted alabe escuchando las canciones, pero se está perdiendo de la bendición de practicar la comunión, la coinonía, que es el segundo propósito por el cual fuimos creados. También hay personas que no se definen de iglesia, entonces, es que a mí me gustan dos, entonces voy a esta y voy a la otra y voy a aquella. Uno tiene que procurar decidir una y formar parte de esa iglesia. Puede visitar otras, eventualmente, no hay ningún problema. Pero lo ideal es que usted forme parte como miembro, porque como miembro del cuerpo se queda siempre unido al cuerpo. Entonces, es una decisión voluntaria. Yo oro al Señor que me guíe a cuál es la iglesia, y si llegué a la iglesia que es, tomo la decisión de formar parte de la membresía. Y cuando formo parte de la membresía, me uno a lo que el cuerpo está haciendo. La iglesia tiene sus planes, la iglesia tiene su visión, la iglesia tiene sus cosas a las cuales está apuntando, y yo decido unirme a eso. También es muy extraño aquellas personas que dicen, bueno, yo amo a Dios, pero no me identifico con ninguna iglesia. Y eso es como que usted diga que ama a Cristo, pero no ama a su esposa. Porque la iglesia, ¿cómo se le llama? La esposa de Cristo. O que usted dice que ama a Cristo, pero no ama a su cuerpo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y hay un símbolo que la palabra del Señor ha puesto como ejemplo, como modelo, como representación de ese compromiso de formar parte de la membresía de la iglesia, y ese símbolo se llama el bautismo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres. El bautismo bíblico, el que encontramos a partir del libro de los Hechos, se constituyó en un símbolo no solamente de mi decisión por Cristo, de mi salvación, un símbolo, un testimonio público de mi fe, sino que también se convirtió en un símbolo de iniciación en la iglesia. Por eso es un requisito en la mayoría de las iglesias para ser miembro, primero haber sido bautizados, porque en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, dice que los que oyeron el mensaje, fueron muchos los que oyeron el mensaje. ¿Qué hicieron ellos? Creyeron. ¿Y qué hicieron después? Se bautizaron, y enseguida dice, y se añadieron a la iglesia. Es decir, después que dieron ese paso de asumir el compromiso público. Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús,
en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Otra vez, este es el bautismo bíblico. El que cuando fuimos bautizados tomamos la decisión de unirnos a Cristo Jesús. Y fuimos bautizados para participar en su muerte. Es un simbolismo de mi compromiso con Dios. Es como el anillo de bodas en el matrimonio. El día que mi esposa y yo intercambiamos nuestros anillos estábamos haciendo un compromiso público de que íbamos a sernos fieles, que íbamos a respetarnos, que íbamos a amarnos. Es un simbolismo, ¿ok? Y ese simbolismo lo tenemos presente, ¿ok? Puede ser que en algún momento, pues, como me pasó una vez a mí, se me extravió el anillo. Pero lo importante fue el compromiso que yo hice, ¿ok? Entonces el bautismo es ese compromiso que hacemos con el Señor. Por eso aquellos que no han dado ese paso es fundamental para adquirir ese primer nivel de comunión con la iglesia. Vamos a ver el segundo nivel. La iglesia está aquí, doy mi primer paso, que se llama membresía. Siguiente paso, amistad. El segundo nivel, aprender a compartir. No basta solo con ser miembro. Ese es el primer paso. El Señor quiere que vayamos más allá. Cuando la iglesia primitiva, lo que llaman la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, comenzó, una de las cosas que llamó la atención a las personas era el nivel de amistad que habían entre ellos. Mire lo que dice Hechos 2:44. Todos los creyentes estaban, ¿cómo dice? Juntos y tenían todo en común. Y hay dos cosas que destacamos aquí. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo estaban los creyentes? Juntos. Y para estar juntos, ¿qué se necesita? Estar juntos. Hay que estar juntos. Es decir, yo no puedo decir que estamos juntos, pero no vengo. Estamos juntos, pero no nos reunimos, no nos vemos. Entonces, para estar juntos, tengo que estar, tengo que asistir, tengo que reunirme. No se puede dar este segundo paso, este segundo nivel. No puedo llegar a este nivel si mi nivel de estar es muy bajo. ¿Me explico? Yo tengo que también tener el compromiso de estar. Por eso cuando alguien se hace miembro de la iglesia, uno de los compromisos que asume es el compromiso de asistir, de estar. Pero no es asistir por asistir, porque el pastor David lleva una lista y ve quiénes vienen y quiénes no vienen. No, es porque forma parte del compromiso, estar juntos. Y gracias a Dios, esta no es una iglesia de muchas actividades, que uno tiene que estar en todas las actividades. A veces las personas creen, una vez alguien, porque pusimos 2 o 3 actividades más, digo, pero es que no puedo estar en todas. No, no tienes que estar en todas, pero sí que procuremos estar en las que tengamos que estar, en las que tengamos el compromiso de estar y nutrirnos de eso. Uno ve las personas que tienen grandes amistades, las personas que tienen amistades de muchos años, y a veces las personas dicen, ay, qué suerte que tiene amigos por muchos años. No, esos amigos de muchos años son amigos que son amistades que se han construido con la presencia, con el estar, con llamarse, con visitarse, con compartir. Las amistades largas no se dan por casualidad. Entonces Dios quiere que en la iglesia también construyamos amistades. Pero para construir amistades tengo que esforzarme. Ahora, si vemos el mismo texto, dice que estaban juntos, pero había algo más. Dice que tenían todo en común. ¿Qué quiere decir eso? Y en la iglesia primitiva fue muy literal. De hecho, hay otro versículo donde dice, nadie decía que tal cosa era suya, que era propio de ellos, sino que tenían todas las cosas en común. Pero la idea de tener las cosas en común es como cuando nosotros, los que somos padres otra vez, tenemos hijos y queremos que ellos aprendan a compartir. Que no haya egoísmo, que esto es mío y esto no te lo presto, ¿no? Sino que haya comunión, que haya ese deseo de compartir. Y eso fue muy impactante en esa primera iglesia allá en Jerusalén. Y en esos primeros años del cristianismo, el ver cómo tenían en común las cosas. De hecho, hay una parte en Hechos que dice
que no había ningún necesitado, porque estaban pendientes los unos de los otros. Sin embargo, el autor del material de La Vida con Propósito habla de 3 cosas que nosotros tenemos que aprender a compartir en la iglesia. ¿Cuáles son ellas? La primera, tenemos que aprender a compartir las experiencias. Probablemente usted ha leído Proverbios 22:17. El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Para entenderlo un poquito más, la versión Palabra de Dios para Todos dice: el hierro se afila con hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. Por eso tenemos que aprender a compartir las experiencias unos con otros. Eso es un beneficio de la comunión. Hablar de nuestras experiencias. Aprender de los aciertos de mis hermanos, de los procesos, las circunstancias por las cuales mis hermanos pasaron y salieron airosos, salieron victoriosos. Yo aprendo de eso. Pero también aprendo de las cosas malas, de los errores, o puedo aprender del consejo de mis hermanos y de la recomendación de mis hermanos. Pero si yo guardo las experiencias para mí, porque es que yo soy muy cerrado y yo no quiero compartir mis experiencias, primero estoy privando a que otros aprendan de mis experiencias, pero tampoco yo estoy aprendiendo de las experiencias de los demás. Y es imposible en esta vida que nosotros aprendamos de todo. Siempre tenemos que nutrirnos de las experiencias de los demás. La iglesia es o debería ser un lugar para compartir experiencias. Pero eso no se puede dar en el culto. Imagínense si en el culto nos dedicamos una parte para compartir experiencias. Estuve en una iglesia hace años atrás donde teníamos el tiempo de testimonio. A veces había que decirle, ya hermano, ya, porque hay hermanos que tienen testimonio muy largo. Pero las experiencias que las podemos compartir en el tiempo del café, en el tiempo antes del servicio, después del servicio, en las visitas, en las llamadas telefónicas, compartimos experiencias y aprendemos los unos de los otros. Entonces no se puede dar en el culto, hay que fomentarlo, hay que buscar espacios para eso. No solamente dentro del local de la iglesia, sino fuera del local de la iglesia, porque para eso también podemos reunirnos, llamarnos, visitarnos, como tiene que ver con este segundo aspecto que tenemos que aprender a compartir. Tenemos que aprender a compartir también los hogares. Primera de Pedro 4:9 dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ahora, uno escucha la palabra hospitalidad y piensa que solamente es alojar personas en su casa. Y no se trata solo de eso. Hospitalidad tiene la idea de abrir la casa, de abrir el hogar. En la antigüedad era muy común, bueno, no era tan común, pero los cristianos fueron un ejemplo muy común de eso, de ser hospitalarios, de abrir sus casas para reunirse, de abrir sus casas para los visitantes que llegaban de otros lugares compartiendo el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio, de hecho, los primeros años del cristianismo, la congregación, la iglesia no tenía templo, no tenía local donde reunirse. ¿Dónde se reunían? Muchos de ellos en las casas. Entonces, aún tal vez hoy en día, en algunos lugares del interior todavía es común abrir la casa. Tenemos un tema en las capitales, sobre todo aquí en nuestra ciudad capital, que hay cierto nivel de proteger o de cerrar nuestra casa. Puede haber la razón que sea, a veces el tema de la inseguridad, las rejas, tantas cosas, que no tenemos casa propia, el trajín de día y día, que no estoy en mi casa la mayor parte del día, etcétera, etcétera. Pero tenemos que procurar como cristianos practicar la hospitalidad, porque es un hábito que nos distingue como cristianos, ser abiertos, invitar a otras personas, practicar el hábito de la hospitalidad. Ahora tenemos 4 grupos pequeños funcionando, uno de ellos aquí en el local de la iglesia,
pero hay hermanos que han abierto su casa para recibir a otras personas y ojalá eso se pueda multiplicar, porque hay un beneficio, hay una bendición, y usted lo va a ver en las reuniones de grupos pequeños esta semana, como la bendición que hay de reunirse en grupos pequeños. El ambiente que se da es diferente al que se da en el servicio del culto en términos generales. Por eso muchas iglesias, y especialmente iglesias muy grandes, fomentan constantemente los grupos pequeños, porque eso es necesario para la comunión, que no se da en el grupo grande. Lo tercero que tenemos que aprender a compartir es compartir los problemas. Dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando usted tiene mucha alegría y la comparte, ¿qué es lo que quiere lograr en las otras personas? Que las otras personas también se alegren. Cuando usted se sabe un chiste muy gracioso y lo comparte y lo sabe contar bien, ¿qué va a pasar con los demás? Se van a reír porque la alegría se comparte. Bueno, tenemos que aprender también cuando compartimos nuestras cargas, cuando compartimos nuestros problemas, también hay un elemento de apoyo, de dividirnos las cargas los unos con los otros. Y esa es la idea de aprender a compartir las cargas, los problemas. Ahora, no se trata necesariamente de resolver los problemas. A veces creemos que compartir los problemas, cuando usted le está compartiendo un problema a alguien, es para que esa otra persona se lo solucione. No necesariamente. Usted puede compartir para por lo menos orar juntos, o para recibir consejo, para recibir consejo de otras personas. Y así sobrellevamos las cargas los unos con los otros. Ahora, unas recomendaciones para compartir. Hay que aprender a compartir con sabiduría. De pronto uno no puede compartir todo con todo el mundo. Entonces a veces hay que tener también sabiduría. Para eso tener grupos íntimos, grupos de amistades en la iglesia con quienes podamos compartir, personas maduras, personas que nos puedan brindar consejo, que nos puedan brindar apoyo. Dos extremos que tenemos que cuidar: el no compartir nada con nadie, de esos hermanos que usted le dice, ¿cómo están? Bien, en victoria, en bendición, gloria a Dios. Yo no provoca preguntar más nada porque está todo excelente. Pero tampoco ser una persona que anda todo el tiempo quejándose y hablando de los problemas que tiene con todo el mundo. Porque la esencia del compartir unos con otros es que yo comparto, pero también voy a escuchar al otro, que también tiene problemas y también tiene necesidades. Porque hay personas que les gusta mucho hablar de sus problemas. Pero si el hermano le va a decir sus problemas, no, ya me tengo que ir, ya, gracias por escucharme. No, tenemos que aprender a compartir los unos con los otros. Pero para eso, como dije hace rato, hay que estar presente. Por eso la recomendación de Hebreos 10:25 nunca está de más. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y está esa frase que es muy recurrente en las Escrituras: unos a otros. No solamente llorar juntos, pero también animarnos unos a otros. Y esa es la esencia de la comunión cristiana. Vamos al tercer nivel. Primer nivel se llama membresía, me acerco un poquito. Segundo nivel se llama amistad, me acerco otro poquito, pero todavía Dios quiere más. Y otra, como les dije al comienzo, hay que ver dónde estamos nosotros. Si estamos en el primero, si estamos en el segundo, todavía faltan dos más. El otro se llama nivel de asociación. Cada uno haciendo su parte. El nivel de asociación tiene la idea de sociedad. Tiene la idea de un socio. ¿Qué es un socio? Alguien que se une conmigo para hacer algo, para trabajar en conjunto. La iglesia es una asociación. Somos como un grupo de socios. No es un club, porque el club, aunque también hay socios en el club, pero generalmente el club es para disfrutar.
venimos juntos a disfrutar al club, pero la iglesia no es un club. La iglesia es una sociedad, una asociación, y estamos juntos para servir, para cumplir nuestra parte en el grupo, cada uno haciendo su parte como en una familia. Cuando estamos en casa comiendo, terminamos de comer, cada quien hace una parte, unos recogen los platos, unos recogen los individuales, otros barren un poquito, otros limpian, todos están involucrados, cada uno haciendo su parte. Eso es lo que el Señor quiere que sea la iglesia también. Ese es el tercer nivel de comunión. Dice 1 Corintios 3:9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pablo dice a los creyentes en Corintios, nosotros somos colaboradores. ¿Qué son colaboradores? Su nombre lo dice, colaboran. Es decir, laboran juntos. Son varios que laboran juntos. Fuimos hechos para formar parte de algo, pero también para trabajar juntos. Especialmente, como le dice Pablo aquí a los creyentes en Corinto, ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Está utilizando dos metáforas para que entendamos que somos colaboradores para trabajar juntos, como si estuviéramos sembrando juntos o como si estuviéramos construyendo un edificio juntos. Formamos parte de algo grande, que es la obra de Dios. Y el ministerio de la iglesia es eso grande, en el cual los que son miembros, primer paso, los que desarrollamos una amistad, segundo paso, los que estamos asociados, queremos trabajar juntos para ver el resultado de esa obra. Queremos ver vidas, como dice la visión de nuestra iglesia, vidas reconciliadas y transformadas por el Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos como iglesia lo hacemos porque apuntamos a ese objetivo, a ese propósito. La pregunta es, ¿cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Efesios 4:16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia otra vez de cada miembro. ¿Ven la importancia de esa palabra? Todo el cuerpo va creciendo, se va edificando. Estamos edificando una congregación, estamos edificando una iglesia, pero por la actividad propia, no solo de un pastor, no solo de un equipo de líderes, sino por la actividad propia de cada miembro. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para el Señor. Como dice Mateo 25:40, dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron ¿por quién? Por mí, dijo el Señor Jesús. Cualquier acto de servicio que hacemos por nuestros hermanos es un beneficio para la obra de Dios. Lo hacemos por los hermanos, pero lo hacemos para el Señor. Y el cuarto nivel de comunión, el que cuesta más llegar. El de la membresía es más fácil, es voluntario. El de amistad tengo que trabajar para construirla. El de sociedad tengo que levantar la mano y arremangarme la camisa y servir, trabajar juntos. Pero el cuarto nivel se puede traducir así, porque lo estamos tomando del material. El nivel de parentesco, ser amorosos como una familia. Llegar a ser tan amorosos como una familia. Había un hermano en una iglesia donde fue miembro hace algunos años atrás en Maracaibo, que cuando yo llegaba a la iglesia, él me saludaba y me decía, sangre de mi sangre, me decía. Y me llamaba la atención esa manera de saludarme que él tenía. Y cuando estaba preparando esto me acordé de él, porque es una expresión que dice, tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero una de las connotaciones es, no eres mi familia literalmente, pero te considero sangre de mi sangre, te considero parte de mi familia. Entonces, ese es el cuarto nivel de comunión que necesitamos construir como iglesia. Dice Hechos
2:42, hablando de la iglesia en Jerusalén. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, y otra vez esa palabra, en la comunión, es decir, en la koinonía o en el compañerismo, en el partimiento del pan y en la oración. Y como les dije hace rato, eso impactaba a la sociedad de aquel tiempo. Ver cómo esos hermanos no tenían local. Nosotros tenemos la bendición que tenemos un local, pero ellos se iban y se reunían en un anexo del templo de Jerusalén. Y la gente veía que tenían comunión, había comunión entre ellos, y hay relatos históricos que describen cómo era esa comunión, y que esa comunión se hizo más fuerte cuando vino la persecución, cuando empezaron a ser perseguidos, cuando vinieron las dificultades, cuando mataron a Jacobo y se llevaron preso a Pedro. ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo la iglesia? Dice que la iglesia reunida hacía oración sin cesar por él. Porque estaban unidos. Estaban unidos. Y este nivel de unidad muchas veces se da de una manera más fuerte en medio del dolor, en medio de la dificultad. Porque, como dice el dicho, en el dolor, en el tiempo de la prueba es donde se ve quién realmente está contigo y quién no. Porque muchas amistades están en los tiempos alegres, en las fiestas, en la comida. Pero y en el tiempo del dolor, en el tiempo del sufrimiento. Por eso la palabra del Señor dice, ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La frase que destacamos aquí, amor fraternal, amor de familia, amor de una familia, un amor donde hay respeto y honra mutua. Y esto se debe aplicar, por supuesto que se aplica a la familia terrenal, pero debe aplicarse también a la familia espiritual. Y otra vez, esto hay que trabajarlo, esto hay que fomentarlo, esto hay que desarrollarlo. Y el amor fraternal, tenemos el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, 1 de Juan 3:16. Usted sabe lo que dice 1 de Juan 3:16. Muchos conocemos Juan 3:16, pero 1 de Juan 3:16 también es un versículo muy importante. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Eso lo dice Juan 3:16. Pero aquí dice, así también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Hemos llegado a este nivel? ¿Estamos dispuestos a entregar la vida por nuestros hermanos? Si a veces nos cuesta sacrificar tiempo, si a veces nos cuesta sacrificar cosas, pero el amor fraterno, Jesús nos dio el ejemplo y nos dio el modelo. Y debería llegar a ese nivel, de estar dispuesto a dar la vida por mis hermanos, como lo hicieron esos primeros cristianos en el primer siglo, que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo primeramente, pero también por sus hermanos. Y todavía hay lugares en el mundo donde la iglesia está siendo perseguida y hay personas que están dispuestas a dar su vida por sus hermanos. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos? Por lo menos para estar allí en los momentos difíciles. Por lo menos para estar allí llamándolos, orándolos los unos por los otros. Pero nos cuesta. Nos cuesta. ¿Y saben por qué nos cuesta? Hace algunos años una hermana me dice que por un accidente, algo que tuvo que pasar, tuvo que estar en silla de rueda por un tiempo. Y ella dice que le llamó mucho la atención algo que experimentó cuando estaba en silla de rueda. Y es como cuando andaba por allí, cuando salía por cualquier parte, la gente evitaba mirarle la cara. Cosa que no pasaba cuando ella caminaba normal. Y ella, el análisis que ella llegaba es que dice que muy en el fondo, a veces las personas cuando ven a alguien pasando por una situación difícil, no se acercan mucho porque dicen, no, es que le da como miedo que lo tengan que pasar ellos. Y el problema es que podemos pasarlo, podemos experimentarlo en algún momento.
Entonces tenemos que aprender a identificarnos con las necesidades de nuestros hermanos. Y el Señor Jesucristo nos dio modelo de eso. Y no solamente eso, sino que nos mandó a hacerlo. Juan 13:35 dice, de este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Somos conocidos por amarnos los unos por los otros? ¿Cómo nos conocen los demás, quienes están a nuestro alrededor? ¿Se dan cuenta que somos una iglesia donde hay ese amor fraterno los unos por los otros? Quiero terminar invitándoles a hacernos la pregunta, ¿en qué nivel te encuentras? ¿En cuál nivel estás? Dios quiere que llegues al 4º nivel, pero hay que comenzar por el primero, después el segundo, después el tercero y después el 4º. El problema es que el nivel de amor que conocemos a veces es el nivel que vemos en las novelas o escuchamos en las canciones, pero eso no es el amor del que habla la palabra del Señor. El amor genuino, el amor que viene de Dios. Y la iglesia, otra vez, como lo dije al comienzo, es el laboratorio que el Señor dejó para que practiquemos el amor. Y por eso es tan importante en la iglesia la comunión y el compañerismo. Y es una palabra que a veces ha sido muy mal utilizada. Hay iglesias donde el ministerio de comunión o el ministerio de compañerismo es el de las comidas. Y bueno, chévere, porque se asocia a comida. Pero el problema es que cuando el ministerio es solo hacer comida y después los hermanos terminan bravos porque yo comí, yo no comí, o a él le pusieron 2 y a mí me pusieron 1, ahí no hay comunión. O este trajo y este no trajo, o este nunca viene y ahora sí vino, o trajo a la mamá y trajo al papá que nunca viene. Entonces eso trae problemas. Entonces tenemos que aprender a hacer actividades de comunión, de compañerismo, pero con propósito, que realmente haya comunión, que se fomente la comunión, para que haya la hermandad, para que haya el amor fraterno del cual el Señor nos está llamando. No es algo automático, cuesta, hay que construirlo y tenemos que enseñarnos los unos con los otros. Pero entonces para dar ese primer nivel, para acercarme a ese primer nivel, tengo que acercarme a Dios. Y dice Gálatas 3:26, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Solo por medio de la fe en Cristo podemos ser hijos de Dios. No es como algunos dicen, no es que todos somos hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Si no has dado ese paso de fe, tienes que dar ese paso de fe para ser un hijo de Dios y para formar parte de la familia de Dios. Entonces, mis hermanos, fuimos planeados para la familia de Dios. Dios nos creó para amarnos, para tener una relación con Él, pero para que aprendiéramos a amarnos los unos a los otros. Les invito a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu gran amor demostrado, Señor, en la cruz. Pero te damos gracias, Señor, también porque nos invitas a amarnos unos a los otros. Ayúdanos a vivir una vida de amor y a integrarnos en nuestra iglesia, Señor, para ser instrumentos de amor y de bendición para los demás. No adherirme a una iglesia, no unirme a una iglesia solo pensando en el beneficio que yo obtengo, sino también que la iglesia sea un lugar donde yo también pueda bendecir a otras personas, donde yo también pueda animar a otras personas. Un lugar donde yo pueda compartir mis problemas, pero también donde yo pueda ayudar a otros con sus problemas. Un lugar donde yo pueda alegrarme junto con mis hermanos, pero también pueda llorar con mis hermanos. Un lugar donde podamos servir juntos, ayudarnos unos a otros y expander tu obra, Señor, de una manera maravillosa. Ayúdanos a formar parte de eso, Señor, y moldea lo que tengas que moldear en nuestra vida para que podamos experimentar este propósito en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga.